Sermón 6. Ser personas de espíritu. 25 de diciembre de 1831. Por San John Henry Newman, cardenal y doctor de la Iglesia. Que no consiste el reino de Dios en hablar, sino en hacer. 1 Corintios 4:20. ¿En qué sentido somos mejores por ser miembros de la Iglesia de Cristo? Esta pregunta reclama nuestra atención siempre, pero es justo que de vez en cuando examinemos el corazón con más atención de la normal y lo contrastemos con ese temple divinamente inspirado, presente en la Iglesia y en los santos por obra del Paráclito, que San Pablo llama el Espíritu. Pregunto, ¿en qué sentido somos mejores por ser discípulos de Cristo? ¿Qué razones tenemos para pensar que nuestra vida es muy distinta de lo que hubiera sido en caso de ser paganos? ¿Hemos recibido el reino de Dios para, según el texto, hablar o para hacer? Para explicar esta pregunta haré algunos comentarios que con la gracia de Dios quizá puedan ayudaros, hermanos míos, a dar una respuesta. Para adquirir una idea justa desde hasta qué punto nos ha influido el Evangelio, lo primero es poner a un lado todo aquello que hacemos meramente a imitación de otros y no por principios religiosos. No es que se puedan separar las buenas obras a un lado y las buenas acciones a otro, lo que se hace por fe y lo que se hace solo de manera accidental y azarosa. Pero sin intentar trazar una línea divisoria tajante, está bastante claro que gran parte de nuestra aparente obediencia a Dios procede de una mera obediencia al mundo y a sus costumbres, o más bien que es muy difícil identificar las cosas que se hacen en espíritu de fe y nos llevan a sentirnos insatisfechos de nosotros mismos y nada orgullosos de nuestra vida pasada. Consideremos los múltiples y variados pensamientos malos o estúpidos que tenemos y a los que damos vueltas, y cómo nos avergonzaría verlos puestos en palabras. Bastará eso para darnos cuenta enseguida de la gran desproporción que existe entre nuestro porte exterior y nuestra auténtica santidad a los ojos de Dios. Pensemos también cuántas veces hemos asistido a un acto de culto meramente porque los demás asistían, sin poner el alma, o la cantidad de veces que hemos sido incapaces de vencer cuando se presenta esa tentación a la que no dimos importancia aquel día estando de charla y hasta nos permitimos condenar a los que caían en ella, y tenemos que reconocer que nuestra conducta se ajusta sin darnos cuenta a la conducta de los que nos rodean y que depende de impulsos exteriores al margen de cualquier buena influencia procedente del corazón. Ahora bien, al decir esto, ¿estoy condenando todo lo que hacemos sin tener presente expresamente en ese momento el deber de la obediencia? No. Una persona religiosa a medida que la obediencia le resulta más fácil cada vez, cumplirá su deber de forma inconsciente. Le será natural obedecer y por lo tanto lo hará de manera natural, es decir, sin esfuerzo y sin pensar en ello. Pensar en las cosas que hemos de hacer antes de hacerlas es difícil. En cambio, cuando hemos acostumbrado el corazón a alguna tarea, ya no pensamos en el deber mientras lo cumplimos, más de lo que pensamos en el hecho de andar mientras andamos o como se hace algo cuya técnica dominamos. Los actos aislados de fe nos ayudan solo mientras nos sentimos inseguros. Cuando ganamos fuerza, un solo acto de fe extendido, por así decir, nos penetra a lo largo de todo el día y nuestro día es todo él un gran acto de obediencia. Así pues, nuestra fe no se va distribuyendo en pequeñas porciones correspondientes a nuestros distintos actos. Nuestra voluntad
corre paralela a la voluntad de Dios. Este es el verdadero privilegio de los cristianos conscientes y por contraste es una mezquina manera de servir a Dios andar calibrando. Si no hago esto, me fuego la salvación de mi alma. O si lo hago, tengo posibilidades de salvarme. Pero también, por contraste, es una manera humilde, porque es la mejor y la única forma que tienen los pecadores como nosotros de empezar a servir a Dios. A medida que crecemos en gracia, vamos desechando las cosas de niños y somos capaces de mantenernos firmes como hombres maduros, sin los apoyos y las ayudas que requería nuestra infancia. Esta es la forma más noble de servir a Dios, hacer el bien sin pensar en ello, sin calcular ni razonar, por amor al bien y aborreciendo el mal, con cautela, con oración y vigilancia, pero al mismo tiempo con generosidad, de manera que si nos preguntaran de repente por qué lo hacemos, solo podríamos responder, porque sí, o porque Cristo actuó así y con espontaneidad, de tal manera que ni siquiera somos conscientes de que estamos haciendo el bien y evitando el mal. Es decir, más por un temor instintivo y filial de ofender a Dios que por una valoración detallada y cuidadosa de en qué grado estamos cumpliendo nuestro deber. De ahí que los más santos siempre sean los más humildes, entre otras razones porque están acostumbrados a tener a Dios presente. Los demás se extrañan, pero ellos no. Los demás se extrañan de su paz y de lo poco que piensan en sí mismos. Esto es tener un espíritu grande, tener dentro de nosotros ese corazón inocente y magnífico del que habla David. La gente ve a Dios a distancia. Cuando intentan ser religiosos, es como si buscaran el sendero a tientas, guiados por una luz lejana y pálida. Pero el cristiano ejercitado, que por gracia de Dios está en presencia de Dios, el elegido de Dios en quien habita el Espíritu, no tiene que andar buscando a Dios fuera de su casa. Es Dios mismo que habita en él quien lo mueve y no necesita más que actuar por instinto. No diré yo que exista una persona completamente así, porque esa vida es propia de los ángeles, pero es el estado interior a que conducen la oración y la vigilancia. Qué diferente es esta obediencia plena de esa azarosa y descuidada manera de hacer el bien que tantos consideran como vida de piedad. La obediencia plena que he estado bosquejando es una obediencia habitual. La obediencia que condeno como falsa podría llamarse obediencia rutinaria. La una procede del corazón, la otra de los labios. La una es obra, la una es de obra, la otra de palabra. La una no puede adquirirse sino a base de mucha y constante vigilancia, normalmente con dolor y dificultades. La otra es resultado de una mera imitación pasiva de la gente con quien coincidimos. No voy a detallar algo que todos conocemos muy bien por experiencia. Pero, ¿por qué los niños aprenden la lengua materna y no una lengua extranjera? Es que piensan en ello. ¿Son mejores o peores por aprender una y no otra? Desde luego, su carácter será el que hubiera sido de todas maneras. Entonces, ¿es que somos mejores por haber dado entrada de forma pasiva a determinadas actitudes religiosas y habernos acostumbrado a palabras y prácticas del mundo que nos rodea? Supongamos que nunca hubiéramos oído hablar del Evangelio. ¿No haríamos lo mismo que hacemos incluso en un país pagano, si las costumbres del lugar por una causa y otra fueran igualmente decentes y externamente religiosas? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Y si nos damos cuenta de que la misma pregunta no nos preocupa especialmente, si no nos inquieta estar en el error, si no sentimos especial deseo de saber lo que es correcto, ¿no es síntoma evidente que estamos viviendo para el mundo y no para Dios, y que cualquiera que sean las virtudes que tengamos,
El Evangelio de Cristo ha venido a nosotros no de hecho, sino solo de palabra. Acabo de sugerir un tema de reflexión que tiene que ver con nuestro modo de recibir el reino de Dios. Ver si lo hemos recibido algo más que externamente. Pero iré más allá y diré que podemos haberlo recibido en un sentido más perfecto que meramente de palabra y sin embargo todavía no en toda la fuerza de su realidad. Dicho de otro modo, puede que nuestra obediencia sea en cierto modo religiosa y no obstante a duras penas pueda calificarse de cristiano. Esto a primera vista parecerá alarmante. Quizás se piense que no hay distinción entre ser religioso y ser cristiano y que subrayar esa diferencia no es más que confundir a la gente. Pero escuchad, ¿no es posible ser religioso en un país pagano? Por supuesto que sí. Dice San Pedro que en cualquier pueblo le es agradable todo el que le teme y obra la justicia. Hechos de los Apóstoles 10:35. Ahora bien, ¿son por eso cristianos? Claro que no. Se puede pues temer a Dios y obrar como un justo sin ser cristiano, porque ser cristiano es hacer eso, sí, y mucho más. He aquí un campo nuevo para nuestro examen. ¿No suele la gente hablar con satisfacción de sus buenas obras, especialmente cuando les remuerde la conciencia? Cuando algo les lleva a pensar en la muerte, empiezan a dar vueltas en la cabeza a cómo se desempeñarán ellos el día del juicio y sienten un gran alivio cuando encuentran en su pasado alguna acción que pueda considerarse en algún sentido como religiosa. Oiréis a algunos consolándose con que ellos nunca han hecho mal a nadie, ni se han entregado abiertamente a una vida licenciosa y turbulenta. Otros pueden decir más, pueden hablar de su honestidad, su dedicación o su diligencia. Han atendido bien a sus familias, nunca han defraudado o engañado a nadie y gozan de buena fama en su ciudad. En suma, que han vivido en el temor de Dios en cierto sentido. Les concedo esto y más, y sin embargo sus buenas obras no son del todo cristianas. Sí, esas obras virtuosas y religiosas son fruto de la fe y no meramente externas, se hicieron sin una especial deliberación, pero brotaban del corazón. Sí, realmente son de alabar y cuando una persona no ha tenido oportunidad de saber más, realmente son aceptables a Dios. Sin embargo, no significa que hayan recibido el Evangelio de Dios de hecho. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esas obras no son suficientes. La fe y la obediencia cristianas se fundamentan sobre todo esto, pero solo se fundamentan. Una cosa no equivale a la otra. Para ser cristiano no es suficiente ser lo que se nos manda y es nuestra obligación ser, aunque Cristo no hubiera venido al mundo. No basta ser solo buenos paganos. No basta ser mínimamente justos, honrados, morigerados y religiosos. Desde luego hay que ser justos, honrados, morigerados y religiosos para poder alcanzar los dones de la gracia cristiana. Practicar la justicia y además las virtudes es el camino ordinario para recibir la plenitud del reino de Dios. Y por supuesto, quien desprecia a los que intentan practicar esas virtudes, me refiero a hombres justos que sin embargo no han recibido ni aceptado la doctrina del Evangelio en su integridad. Y se refería a ellos despectivamente como personas meramente morales. Ese no sabe a qué espíritu pertenece y hará bien en guardarse de cómo habla en contra de la acción inescrutable del Espíritu de Dios. No es mi intención asustar a estos cristianos imperfectos, sino animarlos a ir adelante, abrir su espíritu a la grandeza de la tarea que les aguarda, disipar la versión mediocre y carnal con que el Evangelio ha llegado a ellos, hacerles ver que jamás deben sentirse satisfechos de sí mismos o pararse o relajarse en sus esfuerzos, sino seguir
y seguir hasta alcanzar la perfección. Mientras no lleguen mucho más lejos de lo que han llegado hasta ahora, el reino de Dios consistirá para ellos en hablar y no en hacer. No serán personas espirituales y no podrán gozar de la presencia de Cristo en el alma, a quien mucho se le da, mucho se le pide. Entonces, ¿qué les falta? Varios pasajes de la Escritura lo aclararán. San Pablo dice: por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado lo nuevo. 2 Corintios 5:17. En otro lugar: y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. El amor de Cristo nos urge. 2 Corintios 5:14. Por tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga queja contra otro. Como el Señor os ha perdonado, así haced así también vosotros. Sobre todo, revestíos con la caridad, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo se adueñe de vuestros corazones. A ella habéis sido llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente. Colosenses 3:12 al 16. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Gálatas 4:6. Por último, las mismas palabras memorables de nuestro Salvador: si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Lucas 9:23. Está claro que esta forma de servir a Dios es muy distinta de cualquiera otra que nos dicte la razón natural o la conciencia. Distinta no en cuanto a su naturaleza, sino en su excelencia y en su particularidad. Es mucho más que solo honradez, justicia y templanza, y ser cristiano es eso. Fijaos en qué sentido esa obediencia a Dios es distinta de ese inferior grado de religión que uno puede adquirir al margen del Evangelio. La primera diferencia es la fe, que se pone no solo en Dios, sino en un Dios que se manifiesta en Cristo, el cual ha dicho: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Juan 14:1. En segundo lugar, adoramos a Cristo como a nuestro Señor y Maestro y lo amamos como Redentor misericordioso. Tenemos que tener un hondo sentido de nuestros pecados y de lo arduo que es ganar el cielo. Debemos vivir como en su presencia, contemplando a diario su pasión y su cruz, meditando sus santos mandamientos, imitando su vida sin pecado, pendientes del auxilio y de la gracia del Espíritu Santo, de manera que lleguemos a ser verdadera y realmente servidores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cuyo nombre fuimos bautizados. También por amor a Él, debemos aspirar a un rigor de vida magnánimo, que se salga de lo común, buscando la santidad en el temor de Dios, destruyendo nuestros pecados, siendo señores de nuestra alma y haciéndola esclava de su ley, negándonos voluntariamente en cosas legítimas para agradarle a Él, ejercitando una profunda humildad y un amor indefectible y sin restricciones, dando gran parte de nuestros bienes para obras de caridad y religión, y desaprobando y evitando a las personas irreligiosas. Esto es ser cristiano. Un don que se puede resumir con facilidad en pocas palabras, pero que solo se obtiene con mucho temor y temblor, que se promete y en cierta medida se concede inmediatamente a cuantos lo piden, pero que no está asegurado hasta que después de muchos años y nunca se termina de alcanzar en esta vida. Ahora bien, podéis estar seguros de esto: quien haya tenido el tiempo y la instrucción suficiente, y sin embargo no la posea en alguna medida, quien al llegar a la muerte no haya obtenido su parte de ese don
que requiere el paso de los años obtener, habiéndolo podido obtener, ese se encuentra en un peligro tan grande y tan tremendo que prefiero no hablar de ello. En cuanto a la idea de que sirve o importa, Gálatas 6:15, un cumplimiento parcial y mediocre de los deberes de honradez, dedicación, sobriedad y amabilidad, tal idea no tiene base en la Escritura. Caemos o nos mantenemos firmes según otra regla más alta. Tenemos que llegar a ser lo que San Pablo llama la nueva criatura. Gálatas 6:15. Esto es lo que importa. Haber vivido y dado culto a Dios como criaturas redimidas por Jesucristo, con toda fe y humildad de espíritu, con reverencia a su palabra y a sus mandatos, con agradecimiento, resignación, compasión, amabilidad, pureza, paciencia y amor. Consideremos la obligación de servir a Dios que tenemos los cristianos en estos dos puntos. Primero, que se nos pide más que una mera, externa y nominal profesión de fe. Y segundo, que esa obligación va más allá de la obediencia que se pide a quienes no conocen el Evangelio. Qué evidente resulta entonces lo lejos que estamos aún del reino de Dios, que cada uno mira a su propia conciencia. Veremos que quizás llevamos en el corazón algún principio realmente cristiano, pero fijémonos también en lo pequeño que es, casi con seguridad. Lo digo no para impedir que nos gocemos en el Señor Jesús, sino para que sirvamos al Señor con temor y le aclamemos con temblor. Salmo 2:11. Tengamos una esperanza en Dios diligente. Le pidamos con sinceridad que nos haga cada vez más mejor cuál es nuestro deber y nos grabe en el corazón más amor para cumplirlo. Que nos haga obedecerle con esa libertad de espíritu que actúa prontamente, sin razonar ni calcular, y al mismo tiempo con la cautela de quien sabe que su salvación depende de la obediencia en lo pequeño, del amor a la verdad que se manifiesta en aquel que es la verdad viva, que ha venido a la tierra, el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. De lo demás no sabemos nada. Ignoramos qué oportunidades han tenido. Puede que sean miles y miles en esta inmensa tierra los que nunca hayan oído íntegramente la voz de Cristo. Sus virtudes menos que evangélicas serán consideradas en el más allá como frutos de la fe. También conocemos el corazón de nadie, ni podemos decir en qué medida han hecho fructificar sus talentos. Cada uno mire por sí mismo. Nosotros gozamos de la plena luz del Evangelio y de la plena gracia de los sacramentos. Deberíamos alcanzar la misma santidad que los apóstoles. No hay otra razón excepto nuestra debilidad y nuestros pecados para que ya ahora no estemos caminando sobre las pisadas de San Pablo o San Juan, siguiéndolos a ellos como ellos siguieron a Cristo. Meditemos con calma esta consideración. No la apartéis de ti, hermano mío. Llévala a casa y ojalá Dios te dé la gracia de aprovecharla.